Amén. Vamos a pegarle una lectura rápida de lo que tenemos que ver hoy y después vamos a ir profundizando. Entonces les recuerdo San Juan capítulo 6 de versículo 41 en adelante. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Hermanos, como arranca la lectura de hoy, en el versículo 41 del capítulo 6 dice: murmuraban entonces de él los judíos. Hermanos, ellos cuando hablaban de Jesús tenían una actitud de murmurar, porque Jesús le estaba diciendo algo que ellos no les cerraba. Él estaba diciendo que él, Jesús, era el verdadero pan que había descendido del cielo. Y ellos, en vez de tomar una actitud humilde, una actitud como de alguien que quiere aprender de verdad o que quiere acercarse a Dios, podrían haber tenido una actitud de preguntas sinceras, humildes. Señor, ¿me podés explicar? ¿Me podés decir? Hay algo que a mí no me cierra. Tú dices que vienes del cielo, te quiero creer, pero mis ojos carnales ven que nosotros te conocemos, que naciste de María, de José. Humilde para preguntar. Pero no, en vez de tomar una actitud humilde de preguntas, empezó la murmuración. Murmurar es hablar por lo bajo, buscar cómplices en un tema, no enfrentar, como nosotros decimos, hablar de frente con la causa del problema que estamos viendo, sino por detrás, buscando incluso aprobaciones para hacer una gran voz después, murmurar. ¿Y qué parecido que fue esta actitud a la misma actitud que tuvieron también los judíos cuando realmente Dios les dio el maná allá en el desierto? Ellos también murmuraron, muchas veces murmuraban, muchas veces hablaban por detrás de Moisés, muchas veces en vez de ser humilde y sencillamente buscar una explicación a lo que no entendemos, esa actitud de refunfuñar, de esto no me cierra, yo no lo creo, a mí no me van a engañar, esa misma actitud. Lo que ellos, los judíos acá, estaban idealizando el maná recibidos por Moisés. Ellos decían por Moisés, como si Moisés le hubiera dado el maná, pasando por alto que fue Dios que hizo el milagro. Pero aún mirando para atrás, idealizaban algo que en la realidad, en la práctica, no fue tan así. Hay un pasaje que está en Números capítulo 11, versículo 6. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
me falta poner nada, nada sino este maná de porquería, es lo único que ven nuestros ojos. ¿Mm? Ellos se fastidiaron ya del maná. Ellos, el milagro que fue el día 1, ya no lo agradecieron el día 2, el día 10, ya se fastidiaron, ya refunfuñaron, ya volvieron a murmurar. Entonces, a veces nos pasa a nosotros que idealizamos mucho el pasado. El pasado, varias veces en la Biblia, recordando el pasado, parece que hubiera sido mejor de lo que realmente fue. ¿Mm? Cuando Josué le pide al pueblo que lo acompañe, el pueblo le dijeron: nosotros vamos a estar contigo como estuvimos con Moisés. Bueno, el que escucha, el que no vio nada, dice: bueno, muy bien. Pero si con Moisés, ¿cómo estuvieron? Constantemente murmurando, poniéndole trabas, los quisieron apedrear unas cuantas veces, no tenían sed y ya querían pegarle a Moisés. Fueron rebeldes, fueron de dura cerviz. Pero sin embargo, pasa que vos al recordar el pasado, ay, el otro pastor, ay, no es tan así, no es tan así. Por eso la Biblia dice: nunca preguntes por qué el tiempo de pasado fue mejor, porque nunca esa pregunta va a ser inteligente, dice el proverbio. Entonces, acá vemos como los judíos volvieron a esa actitud de murmurar, así como lo hicieron en el pasado, así en el presente. Y por algo Juan murmuraba entonces de él los judíos, porque que quede bien claro que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Capítulo 1, capítulo 2. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso tiene que estar siempre plasmado en el libro de San Juan. Y acá dice: los judíos, su pueblo, murmuraba de él. ¿Por qué murmuraba? Porque había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Ellos no creían que era el pan milagroso de parte de Dios, y menos que era con una venida celestial. Ellos dijeron: este vino de María y de José, ¿qué viene ahora a decirnos que viene del cielo? Hermanos, cuán rápido se olvidaron que hacía horas habían experimentado uno de los mayores milagros de Jesús. Miles de personas comiendo los panes y los peces multiplicados por el Señor. Y ahora, en pocas horas, ya se olvidaron del milagro, se olvidaron de lo que Jesús hizo y ya empezaron a atacarlo. No abiertamente, sino cobardemente. Cobardemente. Hermanos, dice Apocalipsis: los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y esta actitud de murmurar es típica de los cobardes. Los cobardes no enfrentan, no hablan de frente, sino murmuran, sino buscan complicidad, quieren ser muchos para hablar. Entonces, ¿qué murmuraban? Dice en el versículo 42: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Hermanos, así pasa en el Evangelio. A veces lo que vos te crees que conocés, no conocés. A veces lo que vos te parece que sabés, no lo sabés como tenés que saberlo. Ellos llegaban a la conclusión que Jesús era terrenal porque ellos creían que José era el padre de Jesús. Negaban, no sé si lo sabían o no, pero no sabían todavía, o no entendían, o no querían saber que el nacimiento del Señor Jesús fue virginal. No, Jesús dice el Padre, cuyo Padre nosotros conocemos. No conocían al Padre, no, porque no conocían ni a José ni a Dios conocían, que era su verdadero Padre. A ninguno de los dos, ni al carnal ni al verdadero Padre de Jesús, que era el Señor, nuestro Dios. Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos. No sabés las cosas como tenés que saberlo, y en vez de tener una actitud humilde de preguntarle, porque ahí estaba el Señor, ahí estaba el que hacía poco amigablemente, porque ellos tenían hambre, les dio de comer, porque vio que ellos estaban afligidos con hambre de noche, les dio. Ahí estaba el mismo, pero en vez de ir con una actitud de humildad, fueron por detrás con murmuración.
¿Mm? Y ya atacándolo, atacando su nacimiento virginal, atacando lo que él estaba diciendo: he descendido del cielo. Nah, si yo conozco a tu papá, ¿qué? Hermanos, a veces lo que nosotros parece que conocemos, expuesto a la palabra de Jesús, expuesto a la palabra de Dios, no es como a nosotros nos parece. ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Hermanos, quiero traer una reflexión, no tiene nada que ver con el estudio, pero sí, a veces nos vienen esas voces de decir, no le voy a predicar la palabra, le voy a dar el ejemplo, voy a vivir para que vean que soy un cristiano. Yo a veces pregunto si esa actitud realmente viene del Señor o viene del enemigo. Porque nosotros, Dios nos mandó a hablar y a predicar y a testificar, ¿sí? ¿No había alguien acaso más limpio, más bueno que el Señor Jesús? ¿Había alguien que haya dado un mejor testimonio que el Señor? Sanando, predicando la palabra del Señor. No había nadie. Nadie lo podía redarguir de ningún pecado. Y sin embargo, cuando hay corazones rebeldes, cuando hay corazones que no van a aceptar la verdad, no importa el testimonio, importa que digas lo que digas y hagas lo que hagas, no te voy a creer y no me voy a humillar a aceptar tu verdad. El Señor Jesús venía de un flor de milagro, pero cuando empezó a hablar la palabra de Dios, lo único que tuvo fue una actitud de enemigos, de su propio pueblo, ¿sí? Porque no le gustaba lo que él estaba diciendo, empezaron a atacar a su persona. No, este no es el hijo de José, este no es el hijo de María, no están sus hermanas con nosotros, dijeron los de Galilea. No, hermanos, cuando no le gustan la palabra de Dios, cuando no le gustó lo que el Señor estaba diciendo, ya empezaron con esa actitud negativa, murmurando y ya queriendo descalificarlo como persona a nuestro Señor. En el versículo 43, otra vez Juan está mostrando que Jesucristo era Dios. Jesucristo sabía lo que había dentro del hombre, no tenía necesidad, como ya hemos visto, de que nadie le hable del hombre, porque él sabía lo que había dentro del hombre y él sabía lo que estaban murmurando. No tuvo que andar preguntándole a los discípulos: che, fíjate a ver lo que están diciendo. Él sabía cuál era la murmuración. Entonces él los reprendió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. En el versículo 43 les dio una orden: dejen de murmurar. Y ya, quizás, me imagino, con un tono enojado, dio esta verdad que para mí fue fulminante. El versículo 44 realmente de este capítulo 6, yo lo llevo grabado en el corazón. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Primero, vamos por la primera parte de este versículo tan importante. Dice: ninguno puede venir a mí. Hermanos, este estudio que estamos haciendo, hoy me tocó a mí 10 versículos, no es independiente de lo que habló Raúl Serrano el domingo. Es precisamente la continuación, ¿sí? Y Raúl Serrano expuso todos los argumentos de la gracia irresistible de Dios, todos los versículos que hay en la Biblia, y yo no te los voy a volver a repetir, no te voy a volver a llenar de versículos para mostrarte que es el Padre el autor de nuestra salvación, no nosotros, el Padre. Pero sí te quiero que tú medites ciertas cuestiones para que vos te des cuenta que la salvación no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y que ninguno estamos capacitados, siendo hombres naturales, siendo personas que, si todavía nunca hemos recibido la gracia del Señor, ni hemos nacido de nuevo, como se enseñó en San Juan capítulo 3, no podemos optar
por, por decidirnos por Él. ¿Me entienden? Lo hace Él. Él nos escoge a nosotros. Nosotros no lo escogemos al Señor. Por eso Jesús dice, ninguno puede venir a mí. No puede venir. Yo quiero mostrar algunos versículos de la palabra del Señor para que veas que la salvación depende pura y exclusivamente del Señor. Dice en Génesis capítulo 3, versículo del 23 al 24. Quiero que medites con atención esta palabra. En Génesis 3, del 23 al 24 dice así: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Mira lo que dice el 3:24. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, después de la caída de Adán y Eva, muestra la palabra del Señor que Dios los echó, Adán y Eva. Los echó del paraíso, los echó del Edén. Y dice que puso dos cosas. Primera, querubines, que son ángeles, ahí, a la entrada. Y una espada, la segunda cosa que puso es una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida, para que no vuelvan estas dos personas que Dios había echado. Quizás eran ya dos pueblos, no sé cuánto tiempo estuvieron en el Edén. Pero te quiero decir, Adán y Eva, al otro día que fueron echados, ¿podían decir, bueno, me arrepiento y vuelvo? No, había una espada, le esperaba, si querían volver. A la semana, me arrepiento, voy a volver, voy a hablar. No. Al año, tampoco. Sus hijos a los 20 años, tampoco. Ni a los 100, ni a los 1000, ni nunca. Nunca se le dio al hombre la oportunidad de volver. Lo único que le esperaba era la ira y la espada de Dios. Hasta que venga Dios y Él haga algo por nosotros, nosotros no podemos decidirnos por Él. El Señor dice, de cierto te digo, el día que comieres, ciertamente morirás. Y Efesios dice que nosotros cuando Dios nos encuentra, ¿cómo estábamos? Muertos, en delitos y pecados, muertos. No podíamos hacer nada. Nunca pudimos hacer nada para volver por nosotros mismos al paraíso. Por nuestra decisión, no, nunca. Por eso me río cuando los judíos le dijeron a Jesús, ahora creemos en vos por las señales que hiciste. ¿Qué dice la palabra? Pero Jesús no se fiaba de ellos. Vos creías en mí, pero yo no creo en ti. Eso aprendimos en San Juan. Ahora creemos por los milagros que te vimos hacer. Pero dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. Porque no se trata de que vos creas en Él. Se trata de que Él te extienda su gracia. Que Él te extienda su espíritu para que te arrepientas. Que Él te haga nacer de nuevo para que tú puedas ver el reino de Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Estoy tratando de buscar algunos pasajes que no hayamos nombrado. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo vuelvo a repetir. El Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Éramos nosotros antes de conocer al Señor, y todo el mundo. ¿Y cómo estábamos nosotros antes, o cómo está el mundo ahora? Cegados. ¿Por quién? Por el Dios de este siglo, que es el diablo. En este estado de ceguera, en este estado de no poder ver la luz, no podemos optar por ir a la luz, porque no la podemos ver. ¿Por qué? Porque hemos caído, es una raza caída. Habíamos leído en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Pero ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4? Tenemos una ceguera porque el Dios de este siglo nos cegó a todos. Entonces dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hermanos, el enemigo a nosotros nos tenía cegados y al mundo también. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso no podemos optar, voy a volver a estar bien con el Señor. No, si el Señor nos cambia nuestro corazón, no podemos arrepentirnos. Hay un versículo que yo siempre nombro, que mis hermanos conocidos los debo tener con los oídos así, pero es que a mí me llama mucho la atención. Yo quiero que vos le des vos una explicación. Dice en Mateo 11, 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hermanos, Jesucristo le dijo a dos ciudades: ay de ustedes, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que yo hice ahí en ustedes, ¿sabes? Se hubieran arrepentido, hace rato que se hubieran arrepentido con cilicio y con cenizas. Pero la pregunta es, ¿y por qué no los hizo los milagros para que se arrepintiesen con cilicio y con ceniza? ¿Por qué no los hizo? ¿Por qué no los hizo? Todavía no lo entiendo, no lo sé. Pero sí sé que no lo hizo porque Él lo quiso así, porque fue su voluntad. Pero ¿cómo Jesús sabe perfectamente que si Él hubiera hecho esos milagros en esas dos ciudades, en Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido todos? Y no los hizo. ¿Por qué? Porque te muestra la palabra del Señor que el propósito de Jesús y de Dios es de buscar a los que dice Romanos, a los que antes conoció, a estos también llamó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso no hizo los milagros, porque Dios no quiso, punto. A ellos no llamó. Si hubiera querido, ya sabía Jesús lo que tenía que hacer. Hubiera hecho este milagro, este otro, y se hubieran arrepentido todos, pero no lo hizo. ¿Y querés algo más terrible todavía? Para que vos veas que realmente su propósito fue llamar a los que Dios les dio, a los que el Padre le dio, no a todos. Dice en San Marcos capítulo 4, del 10 al 12, pero vos respondelo a la pregunta que te voy a hacer. Dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Vos entendés lo que dice acá? ¿Entendés lo que está diciendo Jesús a sus discípulos cuando sus discípulos dijeron: ¿por qué a nosotros nos hablas tan claramente y a ellos con parábolas? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Y mira la respuesta que da el Señor. Te lo vuelvo a repetir: mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Por qué hablaba Jesús parábola? No tenemos que ser eruditos para... Él lo dijo, para que no se conviertan. Hermanos,
¿Entiendes? Yo te hago la pregunta. ¿Por qué hizo Jesús eso? ¿Por qué habló por parábolas? Lo dijo Él. Para que no les sean perdonados los pecados. Hermanos, acá en San Juan estamos viendo cómo ellos estaban endureciéndose contra Jesús. Pero la pregunta es, ¿ellos se estaban endureciendo con Jesús? ¿O Dios estaba endureciendo los corazones de ellos para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dice exactamente esto? Para que viendo no vean y oyendo no oigan, para que no se convierte y yo los sane. A veces nos parece que nosotros estamos enojados con Dios. Y la realidad era que Dios está enojado con nosotros muchas veces. Acá el pueblo se empezó a enojar con Jesús y empezó a murmurar y a decir. Pareciera cuando vos lo ves, mirá, se están endureciendo sus corazones. Y sí, es verdad, se están endureciendo sus corazones. Pero era Dios también que estaba endureciendo sus corazones para que no se conviertan, porque no era intención de Dios de que se conviertan y que les perdone los pecados. Por lo menos lo que dice acá, en Marcos, si no, no hay otra explicación. Hermanos, tú puedes decir, pero yo me arrepentí, ¿no? Yo busqué a Dios, eso es lo que yo pensaba antes. Ahora me doy cuenta que no es así, Él fue el que me buscó. Miren lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2 del 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en quien están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, ¿por qué Dios nos manda que no seamos contenciosos, que seamos amables, que seamos aptos para enseñar? ¿Para qué? Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Hermanos, el arrepentimiento, acá en este caso estaba de parte de quién. ¿Quién era el que podía hacer que se arrepientan? Dios. Quizás Dios les conceda que se arrepientan. Porque si Dios no les concede, no se van a arrepentir. ¿De quién depende el arrepentimiento? De Dios. De que Dios cambie ese corazón, de que Dios haga nacer de nuevo, de que Dios les conceda que se puedan arrepentir. Y por último, hay un pasaje en Zacarías capítulo 12, versículo del 10 al 12, está hablando de una profecía. La profecía que cuando estudiamos Romanos, que cuando se termine lo que llamamos nosotros el tiempo de los gentiles, la vista de Dios va a estar sobre su pueblo Israel otra vez. No me voy a meter en el tema escatológico, pero sí este pasaje que va a mostrar que es Dios el que maneja la batuta de la salvación de cada persona. Dice Zacarías capítulo 12 del 10 al 12. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. O sea que Dios va a derramar en su pueblo que está endurecido espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, o sea, me van a ver a mí, a quienes traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Señor Jesús. Y llorarán como llora por su Hijo unigénito, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. O sea que Dios a un pueblo duro le va a derramar espíritu de gracia, espíritu de oración. ¿Para qué? Para que ese pueblo lo mire a Él y miren al que traspasaron al Señor y que humillados y arrepentidos empiecen a llorar por Jesús como si lloraran por su Hijo mayor. Y llorarán como se llora por su Hijo unigénito, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará. Hermanos,
¿Quién puede hacer un mover así? Que personas duras como estos judíos de repente empiecen a llorar y a arrepentirse y a llorar por el Jesús, el que traspasaron hace miles de años. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Dios es el que realmente maneja los hilos de la salvación de todos los escogidos. Él es el que da el primer paso. Por eso el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí. Asúmele en todo los pasajes que buscó mi hermano, mi amado Raúl. Ninguno puede venir a mí. Nadie puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere. Hermanos, de hecho, a mí lo que más me gusta de esta palabra es que la traducción de traer significa arrastrar. Hay varios versículos de la Biblia que usando la misma palabra para traducir, en vez de traducirla trajere, la traducen arrastrar. Por ejemplo, en Santiago, en Hechos capítulo 16, versículo 9, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Hechos 16:9. O sea, cuando Pablo sanó a esa mujer que tenía espíritu de adivinación, que le daba gran ganancia a sus amos, lo trajeron a las autoridades. Pero ¿cómo fue ese traer? Oh, vení, un abrazo, vení, amigo, de la mano. No, con ímpetu, lo trajeron. Dice Hechos 21:30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron. ¿Ve? La misma palabra que se usa en San Juan 6:44, no le trajere, acá se traduce arrastraron. Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Cómo quisieron con Pablo? Lo arrastraron. En Santiago 2:6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? La misma palabra. A mí me encanta esa palabra porque a mí me hace ver exactamente que en la conversión tuya y en mi conversión, no fui yo que estaba buscando a Dios. Él me arrastró hacia Él. Significa que yo era rebelde. Significa que mi posición era la de Romanos 5, enemigos de Él. Yo no quería saber nada con Él. Mi posición era la de Isaías 53. Cada uno se apartó de su camino, le dimos la espalda a Dios. Pero Él nos arrastró a la salvación. San Juan 15:16, lo vamos a ver en su momento, pero mire lo que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La pregunta es, ¿pero cómo arrastra al Señor? ¿Con fuerza? ¿Sin mi voluntad? ¿Cómo lo hace? ¿Es prepotente? Mirad, una explicación meditando la vemos hoy. Dijo que Jesús hablaba por parábolas para que no se conviertan, para que no les sean perdonados los pecados. ¿Sabe lo que significa? Que si Jesús le hubiera hablado tranquilamente la palabra, se hubieran agolpado ahí. Señor, quiero que me salve, Señor, quiero que me salve, me arrepiento. Por eso Él hablaba con parábola, porque de otra manera, dicho de otra manera, si yo les hablara como les hablo a ustedes, los apóstoles, los discípulos, se van a arrepentir y a tal forma se van a convertir que sus pecados van a ser perdonados. O sea, Dios no necesita fuerza para arrastrarnos, simplemente necesita hablar, mostrarnos su luz, su grandeza, su gloria, pero no necesita poner fuerza. Me gusta el pasaje de Jeremías capítulo 20, versículo 7, que dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Dice
en el versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, cuando el Señor nos abraza, nos llena, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, si el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando cambia este corazón de piedra en un corazón de carne, es imposible resistirse a tanto amor. Es imposible resistirse a tanta bondad. El Señor no es que utiliza fuerza, en el cual yo, no lo quiero y Él... No, hermanos, me hace acordar a esos bichitos que buscan la luz, que cuando vos lo prendés la luz, van directo y se estrellan contra la lamparita a 2000 grados o al fierrito, y no les queda otra que estrellarse porque aman esa luz. Así es cuando el Señor nos despierta de nuestra muerte espiritual, como estamos muertos en delitos y pecados. Cuando nos cambia nuestro corazón, cuando podemos decidir verdaderamente, corremos a sus pies, lo abrazamos, lo besamos como sin necesidad, como esa mujer que derramó el perfume costoso a los pies del Señor. Le daríamos nuestra vida, todo, solamente por estar a su lado, solamente porque nos diga te amo. No necesita fuerza el Señor. Miren lo que dijo Jesús: si yo les hablara, se van a convertir, se van a arrepentir y los voy a tener que perdonar. Por eso les voy a hablar con parábola. No necesita mucho. Dice el final del versículo 44, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Hermanos, está hablando de lo mismo. La salvación empieza con Dios. Isaías 54:13 dice, todos los hijos serán enseñados por Dios. Y Jesús estaba anunciando lo mismo. La salvación depende de Dios. Van a ser enseñados por Dios. Y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hermanos, nada podemos hacer sino entregarnos al llamado del Señor cuando así sucede. Cuando sentimos que Él nos llama, ya está. No hay nada que se interponga al llamado del Señor. Por eso está la doctrina que dice la gracia irresistible. No es que Dios sea, vení acá. Él se deja ver y suficiente. Él nos dice, nos susurra unas palabras suficientes para caer postrado ante el Señor y decirle, heme aquí, Señor. Dice, versículo 45, no que haya alguno que haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Volvió a decir que Él venía de Dios. Y cada vez que Él decía, yo vengo del Padre, yo vengo del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo, cada vez que decía eso, más cerraban los dientes los judíos, más querían apedrearlo. No podían resistir el que este carpintero, a los ojos carnales de ellos, él diga que es alguien que descendió del cielo, que sea el pan que les iba a dar vida. No lo podían soportar. Pero Él, a pesar que vio las murmuraciones, vamos a terminar hoy viendo, sabía de qué murmuraban de Él, y les volvió, cuando terminemos la lectura de hoy, les volvió a decir lo mismo de lo cual ellos habían murmurado. Es como decir, esta es la palabra. ¿No te gustó? ¿Te dolió? ¿La rechazás? ¿Sabes qué? Esta es la palabra. Y les volvió a recalcar la misma. Yo soy el pan que descendió del cielo. Les volvió a decir lo mismo. Es como decir, esta es mi palabra. ¿No te gusta? ¿Murmurás? ¿No la soportás? Bueno, ¿sabes? Tengo algo para decirte. La misma palabra. Lo mismo. ¿Qué enseñanza, hermanos? Enseñanza. Porque así es nuestra vida cristiana. A veces somos rebeldes. En vez de ir humilde, Señor, no entiendo esta palabra. Señor, es dura para mí. Por favor. No.
vamos de otra forma al Señor. Pero el Señor al final dice, y esta es la palabra, tenés que creerla, tenés que aceptarla, y no la voy a cambiar por vos. Dice, terminando el versículo 45, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, lamentablemente el tiempo se va acabando, ¿no? Pero así como me tuve que detener en el versículo que dice, ninguno puede venir al Padre, sino que si el Padre no le arrastrare no va a poder venir, me tendría que detener acá. Ya sé que queda poco tiempo, pero quiero decirte, no es mentira. El Señor no miente cuando dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, siempre está esa idea de que si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde. Yo creo que la salvación no se pierde, porque acá dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice, va a decir San Juan más adelante, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, el Señor dice, el que cree en mí tiene vida eterna, y están en mis manos, y nadie las va a poder arrebatar de mis manos. Y están en las manos de mi Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero sin embargo hay algunas personas que dicen, sí, pero la salvación no es segura, se puede perder. Entonces, para terminar, te quiero decir, para no de vuelta apabullarte con muchos versículos, te quiero decir qué cosas no se cumplirían si realmente una vez que hemos creído, que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones, que hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor, qué cosas tendría que desaparecer o no se tendría que cumplir en la Biblia para perder esa salvación que me dio el Señor el día en que creí. Si yo me pierdo después de haber nacido de nuevo, significa que me arrebataron de la mano de Jesús y de la mano de Dios. Alguien me arrebató de la mano de Él. Si yo perdí la salvación, significa que es mentira que el que comenzó en mí la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En algo falló, no pudo perfeccionarme, porque yo perdí la salvación, falló. Si yo perdiera la salvación, significa que el que era poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría, como dice Judas, fracasó en su intento. No guardó mi caída y no me va a presentar sin mancha ni con alegría delante de Dios. Si yo perdí la salvación, ¿qué pasó con eso que fui sellado con el Espíritu Santo el día de mi conversión? ¿Qué pasó con ese sello que Dios puso en mí? Soy sellado y sin embargo me perdí. ¿Y a dónde fue a parar esa selladura que Dios había hecho conmigo? Si yo perdí mi salvación, significa que me borraron del libro de la vida que estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Si yo perdí mi salvación, ¿qué pasó con mi Padre, ese Padre que me había adoptado? Dice la palabra del Señor que cuando me convierto, cuando le entrego mi vida, Dios me adopta como su hijo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Me echó porque perdí la salvación? ¿Me desheredó? Está en la Biblia que desheredera al que una vez adoptó como su hijo, le sacó el sello, deshabitó ese templo en el que yo me había transformado. ¿Qué pasó con eso de que nadie me iba a separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni lo presente, ni lo
futuro. ¿Qué pasó con eso si yo perdí la salvación? ¿Qué pasó con esa fiesta que hubo en el cielo cuando este pecador se arrepintió? Fue una fiesta desperdiciada, inútil. Y por sobre todo, Jesús me acaba de decir, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y esa vida eterna duró cuánto? ¿2 años? ¿3 años? ¿Eso es vida eterna? ¿Cómo puede ser? Hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia que tendríamos que arrancar, anular, tachar. Si realmente la salvación fuera así, que dependiera de mí la salvación, de lo que yo la cuido y no del Señor, que es el que es poderoso para guardarme sin caída. Hermano, si Él comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. No como que yo me fracasé y estoy en el mundo. ¿Cómo que yo perdí la salvación? Era toda mentira todas estas palabras. Tendrás vida eterna, te voy a guardar sin caída, estás tu nombre escrito en el libro de la vida, estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa, sos templo del Espíritu Santo. Todo es mentira. Hermanos, ¿saben con qué quieren contrarrestar los que dicen que la salvación se pierde? Con la experiencia humana. Ay, mira ese que se había convertido, ¿y cómo ahora se cayó y pierde la salvación? Si dio testimonio, era un buen... ¿Y qué me importa la experiencia humana, hermano? ¿Acaso en la Biblia no habla de un corazón engañoso? Si mi corazón me engaña a mí mismo, que soy yo, que está acá, que me da ganas de pegarle, que me engaña a mí mismo, ¿cómo voy a creer en el corazón de otro? ¿Y eso va a ser suficiente para rebatir la palabra de Dios? ¿Y qué tal con eso que dice, si fuera de nosotros, hubiera permanecido en nosotros? Pero como no era de nosotros, no pudo permanecer. Hermanos, estamos escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios, que estamos hablando de este tema, cuando Jesús me arrastró, cuando Dios me arrastró, si Él me arrastró, Él me va hasta de no estar sentado en los lugares celestiales no va a parar, hermano. Si no, no me hubiera arrastrado. Si no, no me hubiera buscado. Por eso y por muchas otras cosas más, sostengo que la salvación realmente no se pierde, no se puede perder. Cuando realmente fue efectuada como Dios quiere, cuando realmente se cumplió que ese llamado vio la luz, que nació de nuevo a través del Señor y que le entregó su vida, hermano. Dice en el versículo, ya con esto termino, 49. Jesús le dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Otra vez diciendo lo mismo. Si comemos de él, no vamos a morir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Para siempre, hermanos, para siempre. No por 5 años o por 3 o hasta que caiga. Para siempre, si no sería todo mentira. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por último, hermanos, por todas las cosas que los judíos se escandalizaron, murmuraron, Él termina en los últimos 3 versículos reafirmándola. Ah, ¿te duele que yo dije que era el pan? Te lo vuelvo a repetir. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que en mí come tiene vida eterna. Ah, ¿te molesta que yo dije que descendí del cielo? Te lo vuelvo a repetir. Soy el pan que descendí del cielo. Te guste o no te guste. No es prepotencia. Es el Señor, es su palabra. ¿Qué quiere decir? Mirá, si la palabra que te estoy diciendo te molesta, te pone rebelde, te enoja, te irrita, quiero decirte algo. Y volvió, primero los retó, no murmuréis. Y después el Señor volvió a reafirmar las palabras por las cuales ellos murmuraron. En otras palabras diciendo, aquí mando yo soy el Señor.